Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque toda la vida tiene su ciencia, aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo, con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a All You Need Is Love, ciencia y tecnología, show de diversión y entretenimiento de 11 de la mañana al mediodía completamente en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Dónde están? ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Cómo estás vestido? Todas esas son preguntas interesantes que te hago para empezar este programa, y no de forma gratuita, sino porque me interesa reflexionar justamente sobre las preguntas. ¿Por qué hacemos preguntas? Las preguntas obviamente nos permiten explorar, entender, desafiar, conectar incluso. Pero ¿por qué preguntamos? Desde cabros chicos que jugamos con el ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué me tengo que comer este brócoli, por ejemplo? Pero esas preguntas no buscan respuestas superficiales. No solamente quiero saber yo por qué el cielo es azul y que tú me respondas no, porque refleja ciertas ondas del espectro visible de luz, o cuando uno es niño le pregunta a la mamá ¿por qué me tengo que comer este vegetal? No, porque te hace bien para la salud. Siempre va a haber un porqué después. Ya, pero ¿y por qué me hace bien para la salud? No, porque contiene nutrientes, vitaminas importantes. ¿Y por qué contiene nutrientes y vitaminas importantes? ¿Se dan cuenta que preguntas mundanas y aparentemente tontas nos llevan a aprender? Preguntarse sobre el color de un espejo, por ejemplo, que naturalmente es algo muy raro. Tú ves un espejo y refleja lo que estás viendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos preguntamos por el color de un espejo? Quizá terminamos aprendiendo sobre la física de la luz, la reflexión, el espectro electromagnético, así como preguntarnos sobre el brócoli nos lleva a aprender sobre nutrición y alimentos. Descubrir algo nuevo es placentero. Hay investigadores que lo llaman el placer de descubrir cosas. Y esa es una sensación completamente real. Y ese sentimiento también es adictivo, nos trae placer. Incluso aquellos que dicen que no les gusta aprender, que el colegio para ellos fue una completa lata, disfrutan aprendiendo cosas nuevas siempre, buscan explicaciones en su vida cotidiana. Pero las preguntas también pueden llevarnos a la incertidumbre. Cuanto más preguntamos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Pero la incertidumbre no es un obstáculo, creo yo, sino que es el motor del progreso. Porque incluso algunas preguntas que nos puedan parecer dolorosas, en algún momento donde has sentido mucha pena y parece que eso nunca va a terminar, y te preguntas ¿cuándo va a terminar esta pena? ¿Cuándo va a terminar este sufrimiento? ¿Cuándo va a terminar este momento horrible en el que estoy sumido? El no saber cuándo se va a acabar es parte de lo que nos moviliza a seguir intentando salir de ahí. Si yo te dijera con certeza esto te va a durar una semana, o si yo te dijera con certeza el brócoli y te respondo completamente, se acabaría el brillo de vivir, la duda. No saber qué es lo que va a pasar mañana, de alguna manera es lo bonito de estar vivo. Es decir, hoy día yo no sé lo que va a pasar a las 3 de la tarde, ni a las 6 de la tarde. Pero eso es lo que me moviliza a estar haciendo este programa, a estar hablando con ustedes. Si es que supiéramos con certeza todo lo que pasa en la vida, se perdería el brillo, de alguna manera. En el misterio está lo bonito, en el misterio está eso que nos hace avanzar, querer saber más siempre. Preguntar es nuestra manera de encontrar sentido en el caos, de expresarnos. Las preguntas nos hacen humanos. Si no quisiéramos preguntar, seríamos unos robots. Si no fuéramos curiosos, seríamos... ¿Qué cosa? ChatGPT. A veces las respuestas no nos conforman. Como cuando te dicen, bueno, volviendo al tema emocional, ¿no? La pena. Ya va a pasar, va a llegar un momento en el que te vas a sentir bien. A veces no nos conforman las respuestas. A veces queremos más certeza. Pero lo bonito es que tener dudas solamente significa que es momento de seguir preguntando. Y no parar de preguntar. Una y otra vez, incluso si no tiene una respuesta, confiar en que cada pregunta te va a ir acercando cada vez más a la ilusión de saber sobre eso que tanto quieres saber. Con más dudas que certezas, empezamos All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. 11 de la mañana
con 4 minutos, conexión cuántica, te escuchamos, te leemos, tú nos hablas y nosotros interactuamos contigo. Ya empezamos el programa ayer, fuerte y derecho, como les decía, tenemos una cantidad de promociones en Instagram y no les quiero hacer un spoiler, pero si les gustan las películas de terror, pronto se van a venir otras muy entretenidas que ya a esta altura, más que promociones de nuestro programa, son unos sketches para que ustedes la pasen bien y se acuerden de que nosotros existimos. Revisemos qué es lo que comentó la gente en los primeros que publicamos, ese de Harry Potter, que todavía está en nuestra cuenta de @STGOTV. Qué increíble cómo me transformé por un día en mago sin saberlo. Y de hecho ahí estamos viendo literalmente un spoiler de lo que se va a venir. Una promoción inspirada en Frankenstein. ¿Les parece similar a lo que Eddie Murphy hacía en las películas donde él actuaba de todo? Donde él era la mamá, el papá, el esposo, el pololo, el hijo. Ya, estamos tratando de transformarnos un poco en eso para también hacerlos reír a ustedes con estas imágenes que estamos viendo a través de las pantallas de Santiago TV. Recuerda que no solamente en redes sociales nos sigues en stgo.tv, sino que también en @Diario Usach y @Radio Usach. Vamos a revisar ahora sí los comentarios que estaban en todos estos hermosos videos. Por ejemplo, alguien me puso ahí, ¡yujú! Aguante All You Need Is Love. Gente muy motivada, no sé si son palos blancos la verdad o son gente honesta que está disfrutando con lo que ven en las redes sociales. Ahora vamos a ser todos científicos, comenta otra persona. No me lo pierdo por nada del mundo. Este regreso, comenta otra. No me lo pierdo. Bueno, todos aquellos que comentaron, espero que en este momento estén viendo el programa, porque ya estamos completamente en vivo. Y a continuación viene una conversación muy, muy interesante. Seguimos con All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Nos gusta ser deseados? ¿Sí o no? ¿Quién podrá explicarnos? Florencia Abadi, filósofa, autora de El nacimiento del deseo desde Argentina, se conecta con nosotros para responder estas y otras preguntas relacionadas con la atracción, el quererse, el desearse. Florencia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Oye, Florencia, primero, no te escucho muy bien, supongo que no es problema tuyo, así que ahí lo vamos a corregir para que me llegue tu audio. Pero segundo, la pregunta que hice al principio, ¿nos gusta ser deseados? ¿Cómo responder? Es una pregunta gigante y yo creo que tiene muchos matices, pero partamos por ahí. ¿Nos gusta ser deseados? Yo diría que más que nos gusta, necesitamos ser deseados. Chuta. Es imprescindible ser deseados. Es más, en algún nivel, si pensamos que el deseo tiene mucho que ver con la mirada, nosotros cuando miramos algo y lo investimos de libido, de energía sexual, yo diría que el ser humano para sobrevivir necesita ser mirado, desde que es un bebé. ¿Vos me escuchás bien? Porque a mí Sí, se me retumba mi voz. Ah, Bueno. no te preocupes, yo te escucho perfecto a ti, Fijamos Perfecto. demencia mientras arreglamos los problemas técnicos. Buenísimo, ningún problema. Entonces te decía esto, hay experimentos que se hicieron con bebés recién nacidos que se los aislaba a ver qué pasaba con un bebé que nacía y se lo aislaba completamente, ¿no? Antropólogos que tienen este tipo de ideas bizarras, viste que las preguntas a veces pues, ¿qué pasará si aislamos un bebé? Alguien se hizo esa pregunta. Claro, y terminamos haciendo un experimento escandaloso. No, es muy gracioso cuando uno lee cosas de genética que después probaron ponerle a un bebé recién nacido un lápiz en la boca. Bueno, cuestión, probaron aislar a bebés y lo que resultó es que se morían de marasmo. O sea, si un bebé no es mirado, no sobrevive. Para el ser humano ser mirado, ser deseado, es una cuestión de supervivencia. Además de todo lo que nos gusta ser deseados y también de lo que nos angustia. Porque es algo que nos gusta, que necesitamos y que también genera angustia muchas veces ser objeto de deseo del otro. No solo, digamos, y hay muchas posiciones frente al deseo, no es algo que uno puede universalizar fácilmente. De hecho, hacemos muchas cosas para afearnos, hacemos muchas cosas para, digamos, muchas veces para no ser deseados, ¿no? Para no competir, para sustraernos de la rivalidad, porque el deseo está muy vinculado a la rivalidad. Ahí Oye, se desafía al otro. Florencia, perdón Sí. que te interrumpo, pero que muy interesante eso que a veces nos afeamos, porque la pregunta que yo estaba pensando mientras te escuchaba era, hay mucha gente que pese a lo que tú dices, necesitamos ser deseados, y está esta evidencia antropológica, hay mucha gente que después de una relación muy importante queda como con el corazón partido y dice, no, yo nunca más, yo no estoy para esto, yo no quiero meterme en ninguna relación, yo chao, salgo de esto. Dando de alguna manera a entender, claramente esto es una interpretación errónea, ¿no? Pero lo digo de esta forma provocadora para ver qué te parece. Dando a entender como, no quiero ser más deseado, nunca más en mi vida.
cuando al parecer pareciera que ahí hay como una confusión de emociones, ¿no? Realmente no sé si lo que yo quiero es dejar de ser deseado, porque como tú bien dices, pareciera ser una necesidad humana, sino que hay otra cosa detrás. Al parecer siempre queremos ser deseados, incluso cuando sentimos que no estamos preparados para ello. Claro, hay algo interesante ahí para pensar entre qué significa ser objeto de deseo y qué significa ser sujeto de deseo. Las dos cosas pueden ser angustiantes. A veces una persona se quiere sustraer del mundo del deseo, ¿no? Dice, yo ya no quiero tener nada que ver con esto, porque el deseo no es algo sencillo, no es algo agradable. Hay una maldición árabe que dice, ojalá te enamores, ¿no? O sea, puede ser una maldición enamorarse, y efectivamente puede ser que alguien haya salido muy dolido de una relación. Claro. Entonces, a veces el lugar desde el que una persona quiere salir es el lugar de sujeto de deseo. Pasa que ser sujeto de deseo y ser objeto de deseo son dos cosas que están muy vinculadas. Entonces, bueno, también a veces quien no se puede poner en juego como sujeto de deseo no quiere ser objeto de deseo por no quedar atrapado en el deseo del otro. Digamos, hay muchas maneras en las que se empiezan a jugar esas posiciones frente al deseo. Lo que me parece importante decir es, no hay que idealizar el deseo. No es que ser deseado es algo hermoso y desear es algo hermoso. No, es normal que una persona pueda, con todo el sufrimiento que está en juego en el ámbito erótico, que hay, digamos, uno está poseído por el deseo. El deseo es algo que se nos impone. No deseamos libremente, no deseamos lo que queremos, no deseamos lo que nos conviene, no deseamos lo que nos hace bien. Entonces, bueno, el deseo es algo que nos quita la libertad, que nos pone en una posición de defendernos de lo que deseamos. Uno no quiere desear lo que desea, no quiere estar enamorado de la persona de la que quiere estar enamorado. Le gustaría estar enamorado de esta otra persona que le conviene mucho más, pero esa persona no. Es algo que nos pone en juego el conflicto, nos pone en conflicto el deseo, porque no deseamos eso que nos hace bien y que nos conviene y que queremos desear. Entonces, bueno, es normal que una persona cuando sale de una relación pueda decir, mejor hago cosas para salir de las pistas, claro, ¿no? Durante un rato, por así decirlo. Oye, Florencia, hacía la distinción entre ser objeto y sujeto de deseo. Mi mente, que no ha profundizado mucho en estos temas, tiende a reducirlo, y no sé si es una buena interpretación. Objeto de deseo, que me vean como una cosa, simplemente una cáscara, ya sea por cómo me veo, bonito, feo, da lo mismo, pero lo de afuera. Y el sujeto, algo mucho más integral, como me importa la persona, el alma, su esencia, lo que piensa, sus valores. ¿Va por ahí o cuál es la diferencia, cómo la harías tú, si es que estoy equivocado? No sé. No, yo entiendo por sujeto de deseo quiere decir yo deseo, yo pongo en juego mi propio deseo. Ser objeto de deseo es ser objeto de deseo de un otro, ¿no? Ese ser objeto de deseo de un otro puede ser algo conflictivo. Hay un mito que a mí me gusta mucho, que es el mito de Artemisa, la diosa de la luna, de la caza, ¿no? Que iba con los perros. Es una diosa que en el ámbito de la mitología griega, en general, las relaciones sexuales son estupros, son violaciones, ¿no? Permanentemente lo que vemos es que las mujeres se las viola. Y esta hija predilecta de Zeus le pide a Zeus poder no casarse y mantenerse virgen. Justamente porque no quiere ser objeto de esos deseos violentos de los demás, ¿no? Pero lo que se termina descubriendo detrás de eso es que ella misma entonces no va a poder desear. Va a quedar, digamos, por fuera del mundo erótico. Va a ser una enemiga de las ¿Por qué pasa eso, Florencia? Es como muy llamativo. ¿Por qué el hecho de que ella no quiera ser deseada por estos deseos violentos que tú mencionas la dejaría fuera del deseo? Bueno, quizás porque es algo que se juega en la interacción con otro también, ¿no? No hay, digamos, eso es interesante de pensar, porque a veces no queremos ser objeto de deseo, ¿no? No queremos que, esto que decías vos, ¿no? De la cáscara, que solamente se nos mire como objetos. Queremos ser amados por lo que somos en nuestra alma, en nuestra interioridad. Pero hay un juego en donde si uno no se presta de alguna manera a ser también un objeto de deseo, es como si uno no le diera en la carta de entrada. No sé si tengo una explicación última para dar, porque esto siempre lo pensé mucho en relación al mito de Artemisa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? No sé si tengo una explicación última para darte, pero hay algo ahí en donde es prestarse a que hay una interacción con otro, y en esa interacción con otro, cuando miramos al otro, hay algo de objetualizar al otro. Esto está en Sartre, en el existencialismo. Hay algo del otro que se hace objeto en esa mirada. Y hay que soportar algo de, bueno, soy objeto para otro también en el deseo. Oye, Florencia, ¿no? Es muy crudo entenderlo de esta manera, en el sentido acto 1, diría yo. El deseo es necesario, sí, lo necesitamos. Acto 2, el deseo es increíble, va variado de cosas maravillosas, como tú decías, todo lo erótico, pero al mismo tiempo de horrores. Y tercero,
significa entonces que como necesitamos algo que nos inevitablemente va a llevar al horror y también a lo increíble, tenemos que someternos y tenemos que hacernos la idea de que, bueno, a veces la vida no va a ser siempre hermosa. A veces las cosas que nos van a traer mucha gratitud y mucho placer, como lo es el tema que estamos hablando, va a ir apareado también de grandes sufrimientos y bueno, así es la vida, es el costo por pagar de alguna manera, ¿no? Lo veo así, suena un poco crudo, pero es como, no sé si lo comparte o no. Mira, para mí el tipo que mejor pensó el deseo se llama Ovidio, que es un escritor romano del siglo 01 después de Cristo. Y tiene una frase que dice, Eros, Cupido, el dios del deseo, es más cruel con quien no se reconoce su esclavo que con quien reconoce que no tiene chance. El que se somete al deseo, el que entiende que hay una fragilidad frente al deseo, hay una vulnerabilidad, hay algo en donde no somos poderosos. El yo, que es el amo, como dicen los psicoanalistas, se desplaza en el deseo. No es yo deseo, es algo desea en mí, claro, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, que en realidad cuando la gente más rígida, que más le cuesta someterse a ese deseo, peor la pasa. Así que hay un punto, creo que aceptar algo de eso es como, bueno, trae un cierto alivio, ¿no? Todos estamos aparte claro. A eso. Oye, no someterse. Florencia, tenemos un juego acá en este programa porque la idea es aprender y curiosear, pero también entretenernos. Tengo una pecera donde voy a sacar yo algunos factos relacionados con lo que estamos conversando. Van a ser factos reduccionistas, provocadores, pero la idea es que justamente tú lo escuches y desde tu vereda nos digas si es correcto, incorrecto o matizarlo, que genere conversación. ¿Te parece? Voy a sacar acá un papelito entonces. Totalmente relacionado con lo que estamos hablando, el deseo. Entonces, sí, este papel dice lo siguiente. Que te deseen te hace sexy. ¿Qué dice Florencia Abadi, filósofa? Me gusta, me parece correcto. Me parece correcto y me parece que por eso a veces el que se cree lindo, el que se desea a sí mismo un poco, también puede seducir y ser sexy. Creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Que hay algo de saberse deseado, como cuando uno se sabe deseado, se pone un poquito en una posición seductora que puede hacer sexy a la persona, sí. Claro, una vez leía algo que tú mismo, o más que leía, no sé por qué le estoy mintiendo a la gente, conversamos en otra oportunidad, en otra entrevista, y tú me decías algo que se me quedó muy grabado, que el objeto de deseo es un objeto en disputa. Y yo, diciéndolo con mis palabras, porque eso me iluminó increíblemente, es como aquel que es deseado, solo por ser deseado, o que nosotros sepamos que hay alguien que es muy deseado, nos hace de alguna manera también verlo como alguien muy deseado. Como que se va validando esta narrativa, ¿no? Una bola de nieve. Entre más me desean, más deseado soy. Exactamente, es que somos muy envidiosos los seres humanos. Cuando vemos que otro quiere algo, ya lo queremos, ¿no? Es inmediato, realmente desde que somos niños hasta último momento, eso no lo cambiamos. Y sí, efectivamente nadie desea algo que está disponible, ¿no? El deseo es un objeto de disputa. Esta es una idea de un filósofo que se llama René Girard, que trata mucho este tema, como el principio rector de la lógica erótica es la rivalidad. Pero vos necesitas un rival, y lo mejor que uno puede hacer para despertar el deseo del otro es darle un rival al otro, ¿no? En ese punto, todo lo que esté en disputa, esto lo sabe hasta, ¿no? Cualquiera que de una inmobiliaria que tiene que vender un departamento te dice que hay otro que acaba de llegar y que está a punto de reservarlo. Tal cual. Es básico para despertar el deseo de alguien respecto de un objeto cualquiera, mostrar que hay otras personas que ya lo desean. Siempre hay en el deseo una mediación, otro que nos dice qué es lo deseable. No deseamos un objeto por las características que tiene el objeto, por las cualidades del objeto, sino porque aparece algún mediador que nos señala que ese objeto es deseable. Aunque creamos que son las cualidades del objeto, que esa es una mentira romántica, en los términos de Girard. La mentira romántica es yo deseo este objeto por las cualidades que tiene. La verdad es que hay algún mediador que está simbolizado por esa flecha de Cupido, por todos esos filtros mágicos que se toman en la literatura erótica, por los celestinos. Siempre hay algún celestino. Y el celestino siempre me sugiere que le gusta a la persona que me está presentando, si es un buen celestino, ¿no? O sea, se ofrece como rival en el deseo. Necesitamos rivales para despertar el deseo
de uno o de otro, ¿no? Y lo increíble de esto, lo que hemos hablado en los últimos segundos, es que pone sobre la mesa o pone en evidencia lo irracional que es también el deseo, ¿no? Porque la decisión más inteligente o estratégica sería buscar a alguien que esté completamente disponible y que nadie lo pesque, ¿no? Pero pareciera que cuando nos enganchamos de alguien, como tú bien dijiste, de manera involuntaria, no podemos decir, no, sé que mejor no me voy a enganchar, listo, me olvidé. Pese a que sabemos que hay otra gente detrás de esa persona, eso no es más que alimento para nuestra locura, de alguna manera, porque, como te digo, la decisión más inteligente sería decir, bueno, la están buscando, o a él lo están buscando otras personas, mejor me busco a alguien más disponible, pero no lo hacemos. Y es que no es inteligente estar con alguien que uno no desea. Entonces, finalmente, pareciera que esa estrategia nos puede llevar, no alcanza con no sufrir para pasarla bien en la vida. A veces es mucho peor estar en una relación en donde uno no sufre y no siente ningún celo y está totalmente seguro, que una relación en donde hay un poco de pasión en juego y hay más conflicto, pero también hay más felicidad, ¿no? Nos gustan los problemas, de alguna manera, como sin problemas no vivimos. Oye, Florencia, ¿y es lo mismo ser deseado? En el paraíso no hay arte. Claro. ¿Es lo mismo ser deseado que ser querido? Porque cuando mencionaste al principio el ejemplo de los bebés que se morían de marasmo, si es que no eran mirados, yo dije, bueno, pero quizás ese bebé no está lo que realmente quiere para no morir, no es que lo desee alguien sexualmente. Por su edad, naturalmente, yo creo que no es así. Sino que es más una mirada de afecto, de atención, de existes, te veo y por tanto estás ahí, existes. Supongo que hay ahí muchos matices, no es un blanco y negro. Primero, no hay solamente una forma de desear, no solamente, supongo yo, que erótica ni sexual. Y segundo, es muy fácil pasarnos para el lado del querer, que no sé si es lo mismo que desear. Es buenísima la pregunta y es muy bueno que me hayas pescado con que el ejemplo era medio, la mirada ahí parecía, hay una ambigüedad en ese ejemplo. Pero yendo a la pregunta concreta, yo creo que no, que la lógica amorosa y la lógica erótica no solo son distintas, sino que son opuestas. Venimos diciendo que la lógica erótica está regida por la rivalidad, porque el otro nos desafía, las preguntas de las que vos hablaste al comienzo, ¿no? La curiosidad, algo nos desafía, algo nos invita a la lucha, por así decir. Eso es el deseo, pero en el amor yo creo que lo que rige es el cuidado y es la alianza afectiva con el otro. Y uno, el rival, ni lo cuida y por definición no es el aliado, el compañero de uno. Por lo tanto, la lógica amorosa se rige por principios que se oponen a la lógica erótica. Yo creo que esto lleva a una situación muy compleja porque uno pretende en la cultura contemporánea desear y amar a las mismas personas o a la misma persona. Y en ese punto hay un conflicto, una tensión en nosotros. Nosotros deseamos a expensas del amor y amamos a expensas del deseo. Es decir, cuando rivalizamos mucho y aumentamos mucho el fuego, el amor se daña, tanta pelea daña, tanta rivalidad daña al amor, y cuando cuidamos mucho al otro y somos muy protectores con el otro, deserotizamos la relación, ¿no? Entonces hay ahí un difícil equilibrio, me parece, que bueno, ahí nos lleva en general cuando gana, uno puede decir, si el amor le gana al deseo, nos separamos en buenos términos, si el deseo le gana al amor, nos separamos en malos términos. ¡Wow! ¿No? ¡Qué reveladora frase! Oye, Florencia, bueno, recordarle a la gente que nos está escuchando, perdona ahí que te interrumpa, pero tengo una última pregunta cortita para terminar. Desde Argentina, estamos hablando con la filósofa Florencia Abadi sobre el deseo, el quererse, el ser humano, básicamente. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo moldean el deseo? Y no solo las redes sociales, yo diría la modernidad, el capitalismo, como esto de estar viendo a la gente como que fuera un catálogo. Siento que es muy raro porque pone en jaque un poco esto que decíamos al principio, de que el deseo no es algo que se elige. Porque yo estoy literalmente pasando y pasando y pasando y pasando, o sea, como que le doy el poder de desear finalmente a una aplicación. Ya no, parece que no es tanto mi decisión, va a depender de si hay o no hay un match. ¿Qué piensas del deseo y el amor en las redes sociales y la modernidad? Mira, es cierto que uno puede likear algo en una red social de citas, pero lo cierto es que tampoco se va a desear eso que se eligió, ¿no? Ahí hay algo también, un componente de azar que me parece que para el que está en ese tipo de redes sociales tiene que asumir que eso que eligió después no es lo que le gusta.
¿no? No necesariamente coincide con lo que le gusta. Y después respecto de otras redes sociales, no solo las de citas, que podríamos hablar largamente. Sí. Lo que pasa en Instagram, por ejemplo, que es una red social muy utilizada, es que todo el tiempo me parece hay una lógica de la crueldad en la que estamos. Ya entiendo por crueldad todo lo que desgarra velos, ¿no? O sea, espiar y exhibir, chusmear, ¿no? Provocar, desafiar. Todos esos son momentos en los que somos crueles. Les digo, toda esta lógica de exhibir y espiar a la que nos pone, digamos, este tipo de redes sociales, estamos muy en función de esos dos actos que son hermanitos, Sí. ¿no? Son dos desgarradores de velos donde aparentemente lo hacemos muy inocentemente. Ay, acá estoy en mi cumpleaños, acá estoy con mi familia, en mis vacaciones, y la gente está mostrando su intimidad, que es algo en alguna medida velado, Sí. sagrado, ¿no? Está profanando esa intimidad permanentemente con crueldad, poniendo el cuellito como si no se lo fueran a cortar. Eso es un gran error. Cuando pones el cuellito, difícilmente no te saquen el cuero, hablando de crueldad. Sí. Entonces, digo, hay como una cosa de exponerse en demasía y de que también tiene que ver con las series que vemos a la noche, que son muy crueles, mucha sangre, ¿no? El primer velo es la piel. Desgarramos el velo y necesitamos todo el tiempo una excitación y un estímulo constante de sangre, sí, literal y simbólicamente, ¿no? Crueldad, desgarrar velo, exhibir, espiar. Me parece que eso es muy fuerte en el mundo contemporáneo. Es una lógica, es parte de la lógica erótica eso. La lógica erótica desgarra velos, así como la lógica amorosa, piadosa, sostiene los velos y no dice lo que hiere, ¿no? Un poco cuida, un poco más preserva. La lógica curiosa de las preguntas, me gustó mucho tu introducción. La lógica curiosa que pregunta, bueno, transgrede un límite, desgarra un velo, y todos los mitos sobre la curiosidad lo que nos dicen es que no curiosiemos tanto, que Pandora no abra la caja, que no comamos el fruto prohibido, que la novia de Barba Azul no entre. ¿Por qué nos dicen que no curiosiemos? Porque si transgredimos el límite, no hay vuelta atrás, destruimos el mundo en el que vivimos, lo sabe todo amante que espió en el celular del otro, el que busca encuentra, destruís el mundo en el que vivís, hay movimiento, hay transformación en la lógica erótica, obviamente, ¿no? Salimos al paraíso y empieza la historia, y eso está buenísimo, pero no hay preservación de lo creado. Hay creación, pero no se preserva. Para eso necesitamos de la lógica amorosa, de la piedad, del cuidado, que muchas veces están en baja, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en este mundo en donde las cosas no duran, nos quejamos de que las no claro, se yo decía preservan. la modernidad, pero en realidad es la posmodernidad a esta altura, ¿no? Ya estamos en tiempos demasiado avanzados. Florencia Bavi, Sí, filósofa desde Argentina, muchas gracias por conectarte con nosotros y hablar de algo tan fascinante y que, oye, nos llega a la guata, yo creo que a todos los que estamos hablando acá, más o menos, pero como tú decías, es humano desear. Así Nadie que, está exento, nadie está exento de esta desgracia. tal cual. Florencia Bavi, filósofa y autora también, vean su libro El nacimiento del deseo, un gran aplauso y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Seguimos con All You Need Is Love. La máquina del tiempo. 11 de la mañana con 27 minutos, completamente en vivo, seguimos haciendo All You Need Is Love y como bien escuchabas, te invito ahora a viajar por el tiempo, porque ¿cómo hacíamos tuto en la antigüedad? Porque seguramente hoy día en la mañana despertaste en una cama muy cómoda, con unas tapitas, hechas de algodón, no sé cuántos hilos, maravilloso, ¿cierto? De repente puede que hasta tu perrito, tu gatito haya estado ahí al lado. Pero ¿cómo lo hacíamos antes de que existieran esas comodidades? Bueno, al principio los primeros lechos y refugios para dormir eran cuevas, camas de hojas. Es cierto que los primeros humanos dormían en cuevas, ya lo sabemos, utilizaban materiales naturales como hojas e incluso pieles de animales para aislarse del frío y la humedad. Claro, una época en la que lo pet friendly quizás no era prioridad y más importante era sobrevivir que tener el gatito al lado, ¿no? Plataformas de madera y también de cenizas. Han encontrado un montón de evidencias en Sudáfrica de plataformas hechas con ramas y ceniza, usadas posiblemente para repeler insectos, como para despegarse del piso, ¿no? Como lo que se ve en algunos camping modernos, de hecho, repeler insectos y también mejorar la higiene del descanso. Las primeras civilizaciones, te hablo de Egipto, 3000 años antes de Cristo, o China, 1000 años antes de Cristo, también tenían sus avances. De hecho, los antiguos egipcios fueron de los primeros en elevar las camas del suelo. Los faraones dormían en unas estructuras elevadas de madera. Ahí estamos viendo, de hecho, imágenes de unas camas increíblemente lujosas, decoradas con incrustaciones de oro, ébano, mientras que las clases bajas
como yo, utilizaban camas sencillas, hechas de cañas solamente. Los chinos, en tanto, usaban almohadas tradicionalmente rígidas. Ahí está la imagen de una almohada que no se ve tan cómoda, pero bueno, era lo que había para la época. Se elaboraban con materiales como jade, porcelana, madera, bronce. Para estándares de la actualidad es más una decoración que un elemento de comodidad. Se creía que las almohadas de jade y otros materiales duros no solamente proporcionaban una superficie fresca para descansar, que de hecho podríamos aprender de los chinos, porque las almohadas de algodón se entibian, hay que estarlas dando vueltas todo el rato, sino que también ayudaban a mantener la energía vital. Eso decían en China en el año 1000 a.C. Y bueno, vamos avanzando hasta algo que se parece a las camas del presente, innovaciones en la Edad Media y moderna, en el Renacimiento. Los colchones se empezaron a llenar con paja, con plumas, se cubrían con sedas o satén, haciéndolo mucho más cómodo y parecido a lo que conocemos hoy. Y finalmente en el siglo XIX y en el siglo XX vino el gran cambio de la mano de la revolución industrial, que introdujo los primeros colchones de muelles y somieres más sofisticados que los anteriores, y llegó finalmente también los colchones de espuma, los colchones de látex en el siglo XX, ofreciendo mejores soportes ergonómicos, aumentando también la comodidad del descanso. Y bueno, a la fecha hay incluso algunos que regulan la temperatura o te hacen masaje. Así que quién sabe cómo van a seguir avanzando. Desde unas piedras, desde literalmente dormir sobre el piso, sobre tierra, sucio con bichos, al futuro. No sabemos qué es lo que nos espera. Bueno, esa es la idea de esta máquina del tiempo. Seguimos haciendo All You Need Is Love y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. El universo es eterno. Esta pausa, un suspiro. Ya vuelve All You Need Is Love. Volvemos con lo divertido. Sigues en All You Need Is Love. Seguimos haciendo All You Need Is Love. Ahora te quiero contar sobre el primer auto volador real. Porque venimos escuchándolo desde los supersónicos y la verdad parece como que fuera puro humo. Pero por fin alguien llevó esto a la realidad, de la calle al cielo. La empresa estadounidense Aleph Aeronautics ha marcado un hito en la movilidad porque presentó su automóvil volador, el modelo A, durante el Mobile World Congress. Es un vehículo biplaza totalmente eléctrico que circula por carreteras y también puede realizar despegues verticales sin necesitar pistas. ¿Qué significa esto? Es una solución, por supuesto, para los desafíos del tráfico en las ciudades. Tiene un montón de innovaciones. Vamos a revisar 2 o 3 de las más importantes. Lo que nos convoca: el despegue y aterrizaje vertical. El modelo A puede despegar y aterrizar verticalmente, permitiéndole a los conductores evitar congestiones y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento. Ahí estamos viendo, de hecho, imágenes del vehículo como en su modo terrestre, pero imagínatelo que para estacionar cambia completamente su eje y en vez de estar horizontal como lo vemos, mira, ahí está flotando, no me lo puedo creer. Francamente, lo que estoy viendo. Es que yo no había visto estas imágenes antes, entonces me toman por sorpresa. ¡Wow! Parece como un dron. Es un dron gigante. Igual me daría miedo subirme porque... ¿y si se cae? Como que es inevitable. Ya, lo que les contaba, el despegue y aterrizaje vertical, entonces, propulsión eléctrica sostenible, como les decía, un sistema totalmente eléctrico que le permite llegar hasta 320 kilómetros en carretera, una locura, y un diseño innovador, como estamos viendo ahí, también muy moderno y muy acorde a los tiempos actuales. Me voy a comprar uno para venirme a mi trabajo como Tulio Triviño. ¿Se acuerdan de la introducción de 31 minutos en un auto lujoso? Ya, ese es el auto que yo quiero, ese es el auto del futuro. Ya, sigamos haciendo All You Need Is Love, seguir una conversación muy interesante. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. El que no conduce. Por eso tengo a Mario Ponce, vicerrector académico de la Católica, porque yo soy el tonto y él es el inteligente. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy contento de estar aquí. Estaba pensando en que pensé que me iba a tocar ser conductor esta mañana, pero no, estoy contento, estoy emocionado. Es un día muy especial para mí. Y sí, la gente no tiene idea y no va a ser el foco de nuestra entrevista No, tampoco, por pero supuesto que no, primer día asumiendo un cargo súper importante, como es la vicerrectoría de una universidad. Me contaba feliz por lo pronto. Estoy feliz porque todavía no me toca trabajar, pues simplemente estoy recibiendo las felicitaciones de la gente. Claro, pero bien, parte. emocionado. Oye, y además tener un matemático en eso. Y bueno, conversemos Mario, matemáticas. Las matemáticas me llevan a un montón de cosas, pero tu área de especialidad me hace querer partir por esta parte. ¿Es lo mismo caos que desorden cuando hablamos de números? Cuando se ve como que nada tiene sentido, ¿de verdad nada tiene sentido? No, extraordinaria pregunta.
Entonces el conductor algo sabe. Sí, Sé conducir, al menos. No, el caos es un concepto bien antiguo que nosotros estudiamos formalmente desde la matemática, desde los sistemas dinámicos. Aquí le llamamos caos a aquello que nos parece impredecible. Yo siempre, de hecho, una de mis charlas... Que parece impredecible, que parece, exactamente. Claro. Por ejemplo, un eclipse solar. Imagínense un eclipse solar hace 20.000 años. Uno estaba a 2 de la tarde, ¿sí?, limpiando los huesos en la casa, lo que uno estaba haciendo en la cueva, y de repente todo se oscurecía. Y pasaba algo que te parecía caótico, desordenado, te daba miedo, los dioses deben estar locos, ¿cierto? Se oscurece, hace frío, los pájaros cantan. ¿Qué sería lo más raro y lo más desordenado que podría pasar, por ejemplo, en el último eclipse que tuvimos en Villarrica hace 5 años? Está todo calculado. De hecho, lo más duro hubiese sido que no pasara, ¿cierto? Que nosotros estábamos ahí, 5, 4, 3, 2, 1... Eso hubiese sido lo más terrible. Entonces, fíjate que algo que hace 20.000 años nos parecía que los dioses habían vuelto locos, hoy día lo más terrible, lo más inesperado de un fenómeno así sería lo más caótico, uno podría decir, sería que no pasara. Entonces, ¿qué ha sucedido en estos 20.000 años? Conocimiento, ciencia, matemática por sobre todo. Entonces, el caos hoy día es una rama de la matemática, de los sistemas dinámicos, que lo que trata de hacer es, a pesar de que haya una especie de desorden aparente, tratar de explicarlo, pero con otras herramientas. Antes éramos capaces, por ejemplo, de saber, voy a robarte uno de estos. Dale. Si lo suelto, no te preocupes, no se va a romper. Si lo suelto, No, oye, menos, suéltalo porque puedo comprar otro. sabemos que va a caer. Lo más sorprendente sería que se quede suspendido en el aire, ¿cierto? Más o menos tenemos ecuaciones, las ecuaciones de Newton, etcétera, del siglo XVII. No podemos predecir si el 7 de enero del próximo año, que es un día muy especial para mí, el día de mi cumpleaños, va a llover o no. Eso es medio imposible, sabemos que es imposible. Entonces, ¿el clima es caótico? La verdad es que no. Es caótico cuando uno espera saber si va a llover el 7 de enero. Pero si tú querés saber cuánto va a llover el próximo año, eso sí lo sabemos calcular. Y súper preciso. Entonces, hay que cambiar un poco la pregunta para separar lo que es desorden de caos. Nosotros tratamos de encontrar una especie de orden o de patrones en todo. Uno cuando es chico tenía la pieza toda desordenada, ¿cierto? Pero uno sabía dónde estaban las cosas. Sí. ¿Es desordenado o no? También el desorden tiene que ver con la percepción. No sé, entraba tu mamá y te decía, oye, tenés todo desordenado. Oye, pero si yo sé que mi calzoncillo está ahí. Claro. ¿Sí? Y si alguien te lo mueve, te lo doblaba y te lo pone en un cajón, eso era un desorden. Lo que hemos tratado de hacer en los sistemas naturales, físicos, humanos, es ir encontrando esos órdenes que nos permiten saber, conocer, predecir más o menos las misiones de la ciencia. ¿Y cómo se encuentra orden en el caos? La respuesta, naturalmente, es con las matemáticas, ya nos has dicho, pero algún ejemplo práctico. Por ejemplo, yo pienso cosas que parecen caóticas, el tránsito, lo que fue la pandemia y su evolución. Tú puedes tener muchos más ejemplos que yo. ¿Cómo encontramos orden en el caos? Son extraordinarios esos ejemplos, porque al final tiene que ver con, bueno, es matemática y de alguna manera cambiar el tipo de respuestas que uno quiere tener. Por ejemplo, tú querés saber si un auto va a pasar o no por la entrada de la USACH esta mañana, es más difícil. Pero saber cuántos autos van a pasar tiene que ver con el cambio de pregunta, porque al final, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis saber cómo programáis un semáforo o queréis tomarle una foto a un auto especial? En realidad, las preguntas que tiene la humanidad son muchas preguntas que uno le llama estadísticas. Yo quiero saber cómo me organizo en una política pública y es más general. ¿Cuántas personas se van a enfermar? No quiero saber si Iván se va a enfermar o no. A él le importa. Pero como motor de política pública no nos importa si te enfermas. Y ahí, Mario, estamos buscando el caos. Buscando un orden en cierto caos. Es decir, claro, porque como tú dijiste, es más difícil importa? ver si es que va a pasar un auto por una esquina específica, ¿sí? Pero si queremos ver cuánto flujo vehicular hay en la región metropolitana, que es mucho más caótico, va a ser una respuesta al parecer más fácil de encontrar que el otro. Eso está mucho más ordenado que lo otro. Entonces lo que hemos ido cambiando un poco el paradigma de cuáles son las... Antes queríamos saber exactamente, y lo sabemos, a qué hora se produce el próximo eclipse. Pero eso es menos relevante que saber cuánta cantidad de lluvia va a haber el próximo invierno, porque eso impacta económicamente en la agricultura, en la ganadería. Entonces, en la medida que hemos ido, primero, aceptando que no somos capaces de predecir algo preciso, pero que eso no nos deprime, sino que simplemente nos hace cambiar y decir, ¿sabéis que la pregunta relevante no es adivinar si Iván se va a enfermar, sino que adivinar cuánta gente se va a enfermar y a partir de eso generar una política de vacunación? Responder la pregunta chiquitita. Hemos ido, claro, la pregunta chiquitita quizás se responde sola, o no, sí. o en tu caso, puede que te enfermes o no, pero la política pública consiguió que tu enfermedad sea de menor escala, de menor nivel. Entonces hemos ido generando un cambio paradigmático en esto del siglo XX. El siglo XX es maravilloso porque hizo el cambio hacia lo estocástico, que le llamamos la estadística en potencia. Hoy día estamos viviendo otro cambio, que es el cambio de la inteligencia artificial, que es otra manera de encontrar patrones.
la estamos estudiando recién. A Oye, pesar de vamos que a hablar más súper ratito avanzada. de la inteligencia artificial, que es fascinante. Pero antes tenemos un juego acá, de hecho, muy claro, la ruleta. Y es divertido, porque estamos hablando de caos. Y yo creo que si yo te diera la masa de esta ruleta, el diámetro, No tengo la menor idea. podemos calcular en qué color se va a detener. Mira, según eso- cuánta fuerza le pongo. Lo que tú me estás diciendo se llama el demonio de Laplace. A ver. 1817. ¿Sí? Cuando ya estábamos convencidos que la ciencia... Tenemos que ponernos en el lugar del ser humano. La ciencia es algo muy moderno. La palabra científico es moderno. Entender que las cosas no sucedían porque dioses las indicaban, sino que porque había leyes de la naturaleza recién. Claro, sí, mira, si es que esto es la historia de la humanidad, la ciencia está aquí, Es el primero. en la Entonces, puntita. ¿Qué es lo que dijo Laplace? Llevó al extremo esto Pierre Simon Laplace, siglo XIX, 1816 más o menos. Dijo, es verdad, las leyes de la naturaleza las podemos describir con las leyes de Newton. Claro. Y si yo conozco, me voy a parar, yo sé Dele que lo nomás, van dele a nomás. seguir. Si conozco la masa, el torque, el viento, si una inteligencia absolutamente superior, que le llamaba demonio, conoce exactamente la posición de cada una de las partículas y conozco la fuerza, claro que debiese poder calcular Exacto. dónde va a caer. ¿Pero tenemos esa inteligencia como seres humanos? No. Entonces no sabemos resolver esas ecuaciones. Pero claro, Laplace decía, si es que hubiese una especie de Dios o demonio que lo sabe, podría predecir todo lo que va a pasar. ¿Quién va a ser tu entrevistado mañana? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo nos va a ir en la Sería vida? fome, güey. Todo. Sería fome. Sería fome. Pero es casi imposible en términos prácticos. Después llegó, no sé, la física del siglo XX que te dice que es imposible en términos de que no se pueden decidir algunas cosas. Pero es bastante difícil. A ver, Pero lo tira que sí te puedo decir... tira la ruleta, porque... Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. A ver. Es que si la tiro 100.000 veces, va a caer por lo menos 1.000 en celeste. Y yo podría apostar mi vida a que eso va a pasar. Y no me voy a morir. Claro, sabemos. ¿Sí? Sí. Y eso... ¡Y cayó en celeste! ¡Extraordinario! Pero es porque hoy día estamos en Ya, un día de no, suerte. no estamos entrevistando a un matemático, estamos Sí. entrevistando a Nostradamus. Estamos entrevistando a un mago. Yo siempre Claro, digo a un la mago. gente que yo algo de mago tengo, pero este mago antiguo, ustedes saben que la magia también no proviene de esto, de la cosa rara que viola las leyes de la naturaleza. Un mago del siglo XVI era alguien que manejaba el conocimiento Claro, tal que... como lo que pasaba con los alquimistas. Bueno, los alquimistas, Newton era un alquimista. Sí. Newton era un mago. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Newton es la piedra angular de la ciencia moderna. Bueno, eso es. Fue un mago de su tiempo. Es un mago de su Oye, tiempo. Mario, tú ya tiraste la ruleta, ¿para qué la vamos a tirar de nuevo? Cayó en el celeste. Eso, en nuestro juego de la ruleta, significa que tengo una pregunta acá. Una pregunta relacionada con lo que estamos hablando. Con el celeste. Con el celeste, o si quieres, podemos hacer la morada. O No, podemos hacer la roja. me gustó el celeste. ¿Te gustó el si fue celeste? lo que salió. Ya, vamos con el celeste Ok. entonces. No nos pongamos mañosos. Una pregunta que te podría hacer un niño, pero tú la tienes que tomar en serio. ¿Los juegos de azar son una ilusión? Tiene dos aspectos. Si uno hace la matemática del juego de azar, por ejemplo, si hubiésemos apostado algo que salía celeste, ya, yo hubiese ganado, hubiésemos dicho qué ilusión, qué magia ocurrió, pero lo más probable es que no ocurriera. Pero que sí la tiro 1000 veces, le iba a ocurrir varias veces. No digamos, son una tensión entre ese ser humano que entiende racional, porque cuando tú juegas loto, sabéis que tenéis uno entre 10 millones de posibilidades, pero sabéis que alguien lo gana. Entonces queréis ser eso. Es una ilusión, es un querer ser, pero la racionalidad te dice que no te vas a deprimir, no te vas a morir si no te ganas el loto. O sea, si yo juego mi última luca, no sé cuánto vale el loto hoy día, mi última luca y digo, entre esta luca y comer, probablemente me conviene más comer. ¿sí? Pero es esa tensión del ser humano que es bonita, porque la curiosidad a veces uno usa mucho y abusa del concepto de lo científicamente comprobado, que también tiene que ver con que la ciencia es nueva y se ha ido acomodando a la modernidad. Oye, Mario, es una hay ilusión. una película que se llama El efecto mariposa, que supongo que la conoces, Sí, porque sí, puso sobre la mesa a los matemáticos con algo que les fascina, porque está relacionado con el caos de alguna Sí, manera. ¿no? por supuesto, exactamente. De hecho, ¿Cuál es la ciencia del efecto mariposa? ¿Cómo algo tan pequeño puede causar cambios tan grandes? es la frase de Edward Lorenz, que dice que el efecto mariposa es que el suave leteo de una mariposa azul en Brasil, que son unas mariposas hermosas que están ahí al lado del Instituto de Matemáticas de Río de Janeiro, puede provocar una tormenta en Japón. Y suena ridículo, ¿cierto? Pero el sentido que tiene es que pequeñas variaciones, por muy chicas que sean, se pueden ir amplificando con el paso del tiempo hacia fenómenos muy grandes. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, si yo, de nuevo, si suelto esto no es sensible a las condiciones iniciales. Si yo lo suelto así o así, va a caer igual, ¿cierto? Pero si lo suelto acá... Va a rebotar y en algunas veces va a rebotar para allá y otras veces va a rebotar para acá. Acá ya no es tan fácil apostar dónde va a caer. Lo ven, ¿no? Sí, Eso no está la te cosa. preocupes. Entonces hay una sensibilidad de las condiciones iniciales
y que son muy pequeñas, porque aquí esta variación es muy pequeña y puede tener un efecto de tener una sequía o tener una tormenta. Y Edward Lorenz, un meteorólogo en los años 60, descubrió que eso ocurría en el clima. De hecho, de alguna manera nosotros siempre esperábamos que una Me recuerda persona un poco que sabe... este juguete que tenemos aquí. Sí, es si yo muevo muy esto, bonito. afecta. Pero afecta al otro, Lo que está pasando pero al tú otro esperas lado. que pase, ¿no te parece? O sea, probablemente como sea que lo suelte, de hecho esto es menos caótico en ese Sí, sentido. pero yo cuando era niño no podía entender por qué esto afectaba al otro. Ah, bueno, eso es importante, de cómo estos sistemas están integrados, pero un poquito a dónde vas con esto del caos y la sensibilidad a las condiciones iniciales tiene que ver con que un pequeño cambio produce drásticos cambios en los resultados. Eso es la sensibilidad a las condiciones iniciales y nace de esta frase de Edward Lorenz, y es verdad, él tenía una computadora antiquísima donde quería predecir el clima con unas nuevas ecuaciones, con unas ecuaciones diferenciales y no lineales como hasta el momento. Y él se le echó a perder esta computadora gigante. Se le detuvo. Entonces la echó a andar de nuevo, pero para ahorrar cálculos, de alguna manera, en lugar de ingresar el último dato que le estaba saliendo de presión atmosférica, Claro. ingresó solo los primeros 3 dígitos. En lugar de ingresar todo, porque dijo, mira, si la presión atmosférica es 0,34527,8, no me importan los últimos decimales, o sea, 0,3452 ya es lluvia. Entonces ingresó esos. Y el proceso de la computadora se dio cuenta que era una computadora gigante, caliente, que se quemaba, le empezó a dar un resultado completamente distinto que el que él venía leyendo. Y pensó que estaba mala. Y llamó a los ingenieros que se la revisaran y ya estaba buena. Lo que él descubrió con ese momento de serendipia Sí. es que De eureka. el clima es sensible a las condiciones iniciales. Y lo peor es que los matemáticos del año 60 hasta ahora hemos descubierto que ese tipo de fenómenos es más recurrente que lo esperable, digamos, que lo periódico, estos fenómenos caóticos. O sea, si uno toma un sistema natural cualquiera, probablemente va a tener adentro esta dificultad para predecir. Pero para predecir exactamente dónde va a caer. Entonces, por eso es que cambiamos la pregunta y cambiamos el paradigma. Yo no quiero saber si va a llover o no tal día, pero quiero saber si ese día va a estar haciendo calor más o menos en esa época o cuánto va a llover en el año. Una vez que cambiamos el paradigma de la pregunta, ya podemos responder. Cuando somos menos ambiciosos, cuando somos terminamos menos aprendiendo ambiciosos más. y nos damos cuenta que esa pregunta igual contesta para lo que queremos. Nosotros queremos entender si va a llover o no el próximo año. Igual es lindo saber si a las 7 de la tarde del 7 de enero va a haber un sol tremendo cuando estén celebrando mi cumpleaños, Claro. o va a estar lloviendo. Pero eso es más irrelevante en mi cumpleaños. Lo que es relevante es saber si el próximo año toda la industria nacional de la palta va a poder o no vender. Eso sí es relevante. Oye, Mario, ¿se te ocurre algún ejemplo matemático que pueda ser quizás fácil de entender para la gente que nos está viendo, para explicar justamente el efecto mariposa? Porque me recuerda mucho a lo que pasa con los dominó, ¿no? Cuando yo tiro uno, empuja todo y quedan en barra. Pero con el efecto mariposa, que no sé cuándo, yo no sé si ustedes, los matemáticos, hablan en el día a día de, un efecto mariposa. Mira, no es que uno lo vaya diciendo, pero uno va diciendo que hay ciertos fenómenos que son sensibles a condiciones iniciales. Esa es la frase Como formal, académica. del área. Pero pasa todo el día, pues. O sea, yo venía súper bien a esta reunión. Imagínate que pasa algo en el metro. Y pasa, ni siquiera en el metro donde yo venía, le pasa algo al conductor del metro ese día. El pan se le demoró echó mucho a en perder. tostar en tu casa, qué sé yo. Y te empezás a trazar y empieza a quedar la embarrada. Y ese es más o menos el efecto mariposa. Y Que la siempre, película está siempre súper es como bien ilustrado. exponencial, Mario. Sí, como... pues exactamente. De hecho, lo acabas de decir perfecto. Eso es como lo fascinante, porque Lo no fascinante es que es si yo me que es atrasé, exponencial, si yo me es atrasé lineal, 5 sí. minutitos con el pan por la razón que sea, no me voy a atrasar 5 minutos en llegar a la pega, probablemente me atrase 20. Exponencial. De hecho, eso lo tenemos súper calculado. Se llama los fenómenos hiperbólicos. Solo para decir que dije una palabra sofisticada. Y que le crean, que sabe, claro. Sí, pues para que mis colegas digan, no, hablaste pura lecera. No, hablé de la hiperbolicidad de los sistemas dinámicos. Pero sí, es exponencial el tipo de desviación de lo esperado. Qué increíble. Yo estoy un poco aquí complicado. Oye, con Mario, esto de antes de que nos despidamos, quería saber Dale. qué impresión tienes tú, en particular como vicerrector académico también de la Católica. Yo creo que esta impresión es relevante. ¿Cómo retratan a los matemáticos en la vida, en el cine, en la cultura pop? ¿Tú sientes que hay un retrato justo? Y Hay esto, una- quizás escapándonos un poco del tema de la conversación, pero siempre me ha fascinado saber si es que esa imagen del nerd con lentes, con un cerro de papeles, que no para de estar fascinado con los números, ¿se condice de alguna manera con la realidad o es una reducción? Bueno, esto es un matemático. No sé si coincide con la imagen que tú tenías de las películas. No, para nada. No, pero mira, algo tiene de Que es caricatura. como lo de Big Bang Theory. De los dos lados, o sea, a veces a los matemáticos, porque nos pasa. Yo escuchaba la entrevista que hiciste antes con esto de las redes sociales y el Y el deseo. deseo.
Yo a veces pienso que los matemáticos nos costaba tanto acercarnos a tener pareja que inventamos todos estos algoritmos para tener a todo el mundo estar acompañado. en el borde del abismo. Es culpa nuestra de esto. O sea, es verdad que los algoritmos tienen matemática detrás y es muy relevante, pero yo creo que los matemáticos somos personas iguales al resto. Es cierto que la disciplina es de resultados más lentos. Y eso nos hace... De gratificación más lenta también, yo creo, ¿no? Como... Es que la gratificación la encontramos a veces hasta en el fracaso. Yo pienso en un colega tuyo, el Héctor Ponce. Héctor Pastén, perdón, ¿sí? Que resolvió un problema, según los medios lo publicitaron, milenario, que se lleva mucho tiempo buscando la solución. Por decirlo en términos muy vulgares, sin entrar en detalle. Pero ahí eso me hizo reflexionar como, wow, casi toda una vida profesional buscando esa gratificación. No, uno se demora. En general las cosas que ¿Hay una gratificación constante? ¿Hay avances pequeñitos también? Es una gratificación constante. Primero por los avances pequeños y después por ir entendiendo. A nosotros nos pasa a los matemáticos que más que probar el resultado final, hacer el cálculo final, nos gusta ir entendiendo. De hecho, lo que más nos gratifica es que no solo lo logré calcular en simple, enamorarse del sino proceso. Que entendí por qué ese cálculo daba 5 o daba 0. No solo lo calculé, no solo despejé la X, sino que entiendo por qué da 5. Es mucho más complejo que eso. Sí, no sé por qué. Y esa gratificación es bonita la actividad. Además, es bonito que nos deje la sociedad todavía con una sociedad de lo inmediato, de la gratificación muy de comercio, de intercambio de cosas, que tenga todavía gente pensando y que le dé libertad, por ejemplo, a un Héctor Pastén o a todas las matemáticos del mundo, que te podéis demorar un poquito más. Podéis pensar un problema que tiene 10 años o 15 años y lo podéis pensar y se te paga por eso, no tan bien, pero se nos paga por eso, se nos da tranquilidad y podemos tener una vida bastante plena. Claro, es como la analogía se me ocurre, yo creo que es buena, tú me podrías desmentir, pero es como lo que le pasa a un director de cine o un actor con una película, cuando gana el Oscar. No es tanto ganar el Oscar, si viene una gratificación, gracias, a todos los saludan y están muy agradecidos, sino que es el haber hecho esa película, el haber estado apasionado tanto tiempo trabajando en un proyecto específico. Y esa película no es solamente cuando la filmaste, o sea, la pensaste, la requete pensaste, o quizás filmaste otra película pensando que estabas filmando esa, sí, que en realidad era otra. Es el proceso creativo. Yo creo que la matemática y la ciencia en general, pero la matemática en particular, porque es de una especie de abstracción mayor, es de un proceso creativo muy, muy profundo y se asemeja mucho a los procesos creativos del cine, del arte. Mario Ponce, vicerrector académico de la Universidad Católica, primer día estrenándose con nosotros, hablando de matemáticas y cosas muy entretenidas. Mario, ¿te quieres llevar uno de estos cubos para la casa? No sé. Iván, tengo varios, así que ya, prefiero dejarlos pasa aquí. Pero te agradezco mucho la invitación y más que el cubo me llevo con mucho cariño la conversación y todas las posibilidades de poder volver aquí y contarte cosas que tú en algún momento puedas. Genial, Mario. Oye, vamos a despedir el programa. Te espero ahí sentadito hasta que se acabe el programa. Y le damos un aplauso a Mario también por estar en All You Need Is Love. Seguimos adelante con más. Bueno, nos despedimos, llegó la hora de decir adiós, como hay una canción, ¿no? Que llegó la hora, podríamos ponerla porque llegó el momento. Segundo día a todo esto, estamos reestrenando All You Need Is Love, tuvimos una temporada espectacular entre el 2020 y el 2022 y nos pareció que había que volver, así que desde ayer estamos completamente en vivo, de 11 de la mañana hasta el mediodía por Santiago TV y también luego repetición a las 7:30 de la tarde para que ahí echadito con una lluvia, con huevo y un tecito, no solamente aprendas, que en realidad es secundario, sino que la pases bien, porque si es que no la pasamos bien, es imposible aprender. Un agradecimiento a todo el equipo, a ti también por sintonizar Santiago TV, la señal 50.1, y nos encontramos mañana, como siempre, a las 11 de la mañana, o si quieres revivir esto, a las 7:30 de la tarde de hoy mismo. Que estés muy bien. Chao, chao.